Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Isabel Bazaga, soy investigadora permanente del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón y profesora del área de Ciencia Política de la Universidad El Rey Juan Carlos. Y esta tarde me corresponde la tarea, por favor, siéntense si son tan amables, de moderar esta mesa, que es la segunda que vamos a desarrollar a propósito de un tema absolutamente vigente como es el 35 aniversario de lo que se ha denominado la caída del comunismo, ¿no? Es verdad que todo título necesita su revisión también, probablemente este sea uno de los que lo necesita. Lo que tratamos es de reflexionar en torno a un fenómeno de corte político, social, cultural, que transformó el mundo. Decía ya en la sesión pasada que es curioso cómo en la historia aparecen momentos en los que se unen distintas cuestiones que aparecen casi de forma disruptiva y que unas a otras producen el efecto aceleración, ¿no? Que propician que pasen cosas. Yo soy de la generación que vivió lo que algunos llaman la caída y otros, yo le llamo el derrumbamiento del muro de Berlín, pero nos da una sensación como de algo natural, ¿no? Que hemos vivido procesalmente algo natural. Probablemente cuando nuestros tataranietos estudien en los libros este periodo histórico, lo que piensen es esta gente cómo podía estar tranquila con todo lo que estaba pasando a su alrededor. Confluyeron en un momento del tiempo, en torno a la década de los 80, que sabemos que en muchos de estos países que estamos analizando, de los que se llama el bloque del Este, empezaron momentos antes y hubo experimentos previos que actuaron de factores de propulsión para que en el 89 se ordenaran todos esos factores, pero confluyeron en un momento del tiempo tres cuestiones interesantes, ¿no? Por una parte, la famosa globalización, por otra, esto que se llama el nuevo orden mundial. Siempre estamos hablando del nuevo orden mundial, ahora también, ¿no? Una reordenación de los sistemas políticos y en geopolítica, con la aparición de numerosísimas poliarquías y los avances tecnológicos. Por primera vez pudimos hablar de un germen de sociedad de la información acompañada de tecnologías de la información. Tres factores de primer nivel que reconfiguraron el sistema de relaciones internacionales y nos enseñaron o nos obligaron a reflexionar sobre lo que pasa en el mundo. Por eso nos parecía interesante reflexionar en estos 35 años y hacerlo a través de quienes tenían experiencia. Voy a presentar a los ponentes, solo voy a dar su nombre y a decir de dónde provienen, porque hemos considerado los cuatro mejor que ellos den los datos de su biografía que entienden les avalan para estar aquí, y a mí me ha parecido una buena idea. Empezando por mi izquierda, Yvonne Zubiaur, que proviene de Alemania, pero que entiendo muy conocedor de lo que se denominaba la República Democrática Alemana. A su lado tenemos a Silvia Marcu, que proviene de Rumanía y que también va a dar datos relevantes de su biografía. Y en la esquina tenemos a Gregorio, como él mismo le gusta llamarse, Bach, que proviene de Polonia. Por favor, dad los datos de vuestra biografía y arrancamos ya la mesa de análisis. Adelante, Ivonne. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Más que por orden alfabético, porque Alemania es la que da origen a la etiqueta de caída del muro. ¿Verdad? Bueno, me imagino que la competencia que se me atribuye para representar a Alemania en este acto es que sobre todo me he especializado como traductor en literatura de la antigua República Democrática Alemana y también de autores de la Alemania del Este, que ya no sienten en la Alemania Democrática, pero sí sobre la Alemania del Este después de la llamada caída del muro. Y he publicado un par de libros al respecto que, bueno, pues han tenido cierta acogida y ahora soy al que se consulta. Las efemérides de la caída del muro se celebran más o menos cada 5 años
y son una buena ocasión para hacer balance, y ese balance ha sido durante 30 años muy triunfalista y con poco espacio para el matiz. Y este que nos ocupa, el 35 aniversario, pues es bastante menos triunfalista y encierra bastante inquietud, porque se está poniendo de manifiesto algo que algunos ya veníamos señalando desde hace años, que es que el balance de la reunificación alemana ha sido más ambivalente de lo que nos han querido hacer creer. Esto es normal, los balances políticos siempre tienden al triunfalismo, y en ese sentido quiero también justificar mi presencia aquí como experto en literatura, porque así como yo he intentado explicar en varios libros que la literatura de la República Democrática Alemana era el espacio más libre de debate bajo una dictadura que actuaba con una especie de opinión pública sustitutoria, donde se trataban los conflictos de actualidad que no era posible tratar en otros foros como la universidad o la prensa. Esa es una tesis que tiene bastante consenso. La hipótesis que lanzo aquí, que quizá no tiene tanto en estos momentos, quizá sea más audaz, pero me parece perfectamente plausible, es que después de la caída del muro también han sido los autores y autoras de la Alemania del Este los que han tratado con mucha más fidelidad estos conflictos vigentes, este desencanto y este descontento que ahora se empieza a poner de manifiesto con el auge ya desatado de la ultraderecha en la Alemania del Este. Es un fenómeno que afecta a toda Europa, es un fenómeno que también conocemos en España, que la ultraderecha gobierna en países occidentales como Italia y Holanda, pero en Alemania tiene una especial virulencia en Alemania del Este. Y eso tiene unas razones que, a mi juicio, es lo que intentaré exponer en esta mesa. La literatura ha venido exponiendo con mayor rigor y mayor sensibilidad que el discurso mediático y que el discurso político oficial. Muchas gracias, Ivonne. Silvia, por favor. Yo pido disculpas porque tengo que hablar con un micro personal por mi calidad de voz que no es muy buena en estos momentos. Soy una persona que nació en Rumanía en el año 1965, cuando se instala en el poder Nicolae Ceausescu, y finaliza la carrera en el año 1989, cuando cae el régimen, cuando cae el muro de Berlín. Los rumanos no sabíamos que había caído el muro de Berlín. En el año 92 emigré a España y forjé una carrera científica, académica, con estancias por todo el mundo. Me pateé prácticamente todo el mundo, incluido Estados Unidos, Academia de Ciencias de Rusia, y desemboqué al final en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con Ramón y Cajal, y después con una plaza de científica titular. Y me permiten que saluden a mis becarios de geopolítica de la Universidad Carlos III. Es un placer, porque ver gente joven que no vivió, que no tiene esta memoria, ¿no?, que nosotros tenemos, es siempre es de agradecer. Entonces publiqué como 8 libros científicos más una novela que me permitiré leerles un breve fragmento y recomendarla, porque recoge exactamente el periodo de dictadura, la caída y el periodo de transición de Rumanía hacia la democracia y la economía de mercado, y también el tema de la inmigración, que se transforma paulatinamente a medida que la frontera de la Unión Europea se abre en movilidad humana, como todos muy bien sabemos. Y en este sentido, desde el Instituto Cultural Rumano se me pidió que hablara de la comunidad de rumanos en España, y articularé un poco mi discurso breve, como se me dice, pero lo articularé alrededor de esta comunidad muy brevemente. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gregor. Bueno, yo soy Grzegorz Bąk, soy polaco. Nací en 66 en Polonia y estudié en Polonia, y también empecé a trabajar en la Universidad de Varsovia. Bueno, viví estos acontecimientos en Polonia. Desde 92 estoy en España y soy profesor titular de Lengua y Literatura Polaca en la Complutense. Bueno, mis líneas de investigación es historia de Polonia, historia de relaciones hispano-polacas y literatura polaca. Entonces también en algunos trabajos que publiqué también traté el tema de la transición en Polonia. Muy bien. Pues yo creo que vamos a arrancar esta reflexión intentando hacer cada uno de ustedes, desde su experiencia personal y adquirida, que es lo que nos pasa en términos históricos, a propósito
de cuál ha sido el impacto en digamos, de dos cuestiones: los factores impulsores de esa revisión y la caída posterior de esos regímenes totalitarios, y el impacto en la sociedad actual de ese desmoronamiento, ¿no? Y por lo tanto de esa antigua tradición que no puede pasar desapercibida en una comunidad política, porque refleja las vivencias sociales de relaciones con el poder, con la libertad, con la propia autoestima, incluso con el propio libre albedrío. Si queréis, seguimos ese orden, el mismo. ¿Os parece? Pues Ivonne, adelante. Bueno, Alemania, es decir, bueno, la transición polaca empieza antes. O sea, si puestos a dar mérito a la sociedad civil que propició la caída de las dictaduras, Polonia es la primera. Lo que pasa es que ha sido la caída o apertura o derrumbe, o como queramos llamarlo, del muro de Berlín la que ha dado nombre o titular al fenómeno. La transición alemana se distingue de las demás transiciones de los países del antiguo bloque soviético en varias cosas. Es el único caso en el que un país se incorpora a otro país ya existente. Pero también se distingue en otros fenómenos que creo que pueden ayudar a entender mejor lo que está ocurriendo ahora y el desencanto generalizado que está saliendo a la luz ahora, y que no han sido tratados con tanta explicitud hasta que el problema empieza a explotar. La desindustrialización de la antigua Alemania del Este fue la mayor de todo el bloque oriental. O sea, la producción industrial cayó en un 73% después de la caída del muro. Esto no tiene parangón en ningún país del antiguo bloque soviético, con la única excepción de Bosnia y Herzegovina durante la guerra. O sea, estas son las dimensiones del fenómeno. Otro dato sociológico: esto quiere decir que la población ocupada cayó de casi 10 millones en 1989 a poco más de 6, 4 años después. El 80% de las familias de la Alemania del Este han tenido experiencias de paro de larga duración. Un segundo factor que diferencia la transición alemana de la polaca, de la húngara o de la rumana, que conozco mucho menos, conozco un poco el caso de Polonia porque di clases allí, es que este paro masivo se suavizó con el Estado social alemán, claro, y le salió muy caro al Estado alemán, y esa factura la está pagando Europa todavía, y la estamos pagando nosotros. Pues algo que creo que no debemos perder de vista. Y un tercer factor que diferencia las transiciones, la transición alemana de las de los demás países del bloque del Este y desde luego de la española, es que en el caso de Alemania del Este se produjo un relevo completo de las élites. O sea, mientras que en Polonia, que es el caso que mejor conozco, pero en Hungría y supongo que en Rumanía se dio la alternativa a personas locales jóvenes, formadas aún durante la dictadura, pero que muy pronto pudieron asumir responsabilidades con un espíritu mucho más abierto y cosmopolita, en Alemania simplemente se relevó a las élites no solo políticas, sino judiciales, policiales, lo cual era lógico. En España no ocurrió nada de esto, pero esto tenía cierta lógica. Pero también a las élites educativas, el 75% del cuerpo docente universitario fue relevado, y por supuesto mediáticas, y a los referentes en el discurso. Y yo siempre he dicho, podemos considerar modélica la transición española, es más o menos un lugar común español en España, y podemos con mucha buena voluntad considerar modélica la transición alemana. Lo que no podemos es considerar modélicas las dos a la vez, porque son modelos opuestos. Y en este factor del relevo de las élites y en cuanto al discurso que se ha impuesto con respecto al pasado y a las políticas de la memoria, son modelos opuestos. Y yo creo que de este decalage podemos empezar a extraer lecciones sobre lo que está ocurriendo actualmente, pero que yo quiero plantear en un espíritu completamente constructivo. Es decir, no para decir esto se hizo mal, ni porque el fenómeno tuvo muchísimos rasgos positivos que me parecen evidentes y que han sido cantados de sobra en todos los aniversarios hasta el 30. En este 35 quizás sea el momento de empezar a mirar también un poquito las sombras de ese proceso, porque los problemas están a la vista. Y es mesurable en todas las investigaciones sociológicas que el descontento es mucho mayor en la Alemania del Este que en la Alemania del Oeste, donde también lo hay, y desde luego que el voto a la ultraderecha es no ya significativamente mayor, sino muchísimo mayor en las regiones más desclasadas, más despobladas, porque que yo sepa, desde luego Rumanía sería otro ejemplo de una debacle demográfica. En Alemania del Este se produjo una caída de la natalidad del 50%, y una pérdida de 2 millones de habitantes en un país que tenía 16.
eso hablaré de lo que hablaré. Claro, por eso lo quería darte pie, porque son fenómenos que se complementan. O sea, me parecería inquietante que estemos celebrando aquí una inmigración masiva y una descapitalización humana de los países del antiguo bloque del Este. Alemania del Este ha retrocedido en términos poblacionales al nivel de 1905. Y esta es una de las variables que todos los sociólogos mencionan a la hora de explicar la violencia neonazi, que es mucho mayor en aquellas zonas más despobladas donde han emigrado población joven y sobre todo las mujeres jóvenes. Lo dejo ya porque creo que también tiene que ver con tu tema, Silvia. Sí, adelante. Tiene que ver con mi tema y yo quería agradecer al Instituto Cultural Rumano, cuya gente saludo, y a la gente de Rumanía, si está aquí. No sé, lo que les quiero decir es que no voy a hablar de la transición rumana, no voy a hablar de la... porque en el momento de la caída del muro de Berlín, los rumanos no sabíamos que ha caído el muro de Berlín, con lo cual nos enteramos mucho más tarde. No hubo muchos factores, ¿no? Aunque mi tesis doctoral versa sobre esto, no voy a hablar de ello, sino del fenómeno que siguió. Sin embargo, me permito empezar mi breve intervención inicial con un fragmento de una obra que se llama Las fronteras de Júpiter, que redacté hace 2 años, en el cual explico a través de los ojos de una niña, una adolescente, una estudiante, una inmigrante, todo este proceso de la dictadura de Rumanía, el proceso de la caída, la revolución, como la llamamos en Rumanía, porque fue una revolución con sangre, a diferencia de otros países, ¿no?, que tenían otros antecedentes, por ejemplo en Polonia, en Hungría, ¿no?, en la República Checa. En Rumanía no hubo tal caso, sino una revolución sangrienta donde murió gente joven. Y por ello creo que este libro puede resultar interesante. Me permitiré solo leer un fragmento que yo considero relevante para poder articular muy brevemente mi discurso alrededor de la comunidad de rumanos que se formó en España en los últimos 35 años. Llegada a casa en un tren de noche que tardó 8 horas, con el miedo en el cuerpo, Cosmina asistió junto a su familia a la caída del régimen de Ceausescu y a la Revolución Rumana, que se transmitía en directo por la televisión desde Bucarest. Había caído un sistema. Eso era el 22 de diciembre, mientras que el muro cayó el 9 de noviembre. ¿Qué deja un dictador detrás? ¿Qué queda después de que se haya ido? Los tiranos no desaparecen nunca sin dejar huellas. Suelen dejar un mundo corrupto, miserable, que continúa existiendo durante muchos años, cuando no décadas. Ellos aún no se daban cuenta de ello, aunque lo presentían, el cambio, su cambio. El fin de una era, de un modo de vivir, incluso de un modo de amar. Más tarde, cuando la tuvieron, no todos supieron encontrar el significado de la libertad. La mayoría pensaron que todo debería ser así. Sin el tirano, pero con comida. Tenían hambre. ¿Cuánta hambre tenían? Pensaban que la libertad era esto: comer, vestirse con ropa de colores y además viajar, y cómo no tener dinero, hacer dinero rápido. La libertad como paraíso. No entendieron la libertad, tampoco comprendieron al occidente. A menudo se equivocaron, de ahí el fracaso del país en su camino hacia la democracia, hacia no se sabía qué, porque la democracia tardó muchos años en Rumanía en llegar. A lo mejor tengo oportunidad de hablarlo esta tarde. Se salvaron algunos de los que se quedaron y muchos de los que abandonaron Rumanía, superando multitud de fronteras. Algunos nunca regresaron, pero algunos sí lo hicieron. Juntos contribuyeron al cambio. Y me refiero a los que se fueron, porque la geopolítica, la geografía, la historia se escriben cada día. No nos quedamos atrás en el año 1992, cuando yo, siendo una joven de 25 años, cojo la maleta llena de ilusiones y me voy por un desamor o por lo que fuera, o por la inflación que no me dejaba pagar el alquiler. La gente llegó a España porque España era el único país junto a Portugal que daban visados en el año 90,
Y entonces viajan primero los pioneros de la migración, los intelectuales, es decir, nosotros los estudiantes, que sabíamos idiomas extranjeros, pero que nunca podíamos hablar esos idiomas, en mi caso era el francés. Y después también emigraron los padres de familia, como pudieron. No se daban visado. Hablamos de un proceso científicamente hablando de refronterización, de fronterización, donde se requiere un visado. La gente salía como podía. Esta etapa dura hasta 2002, es una etapa de desgarro tremendo, donde dejas atrás todo. Prácticamente tienes que volver a empezar desde cero. En el año 2002 se abre la frontera Schengen para los rumanos, y los rumanos tienen esta oportunidad de tener un visado de 3 meses, y ahí es cuando la avalancha de rumanos se traslada prácticamente a Madrid, se reagrupan las familias, los padres de familia que llegan en la primera etapa, desde los 90 hasta 2002, traen a sus familias y se forja la comunidad a partir del año 2002. Se crean esas redes de migración. La frontera se transforma no en una fluidez, sino es más cosmopolita, un poco más abierta, y permite a los rumanos llegar a España. Y además España, siendo un país inclusivo, no los excluyó de ningún modo. Y con ello llego a la tercera etapa, que es la etapa de 2007, cuando por fin podemos hablar del final de la transición de Rumanía con la integración en la Unión Europea, cuando sí la frontera se abre y es fluida, cosmopolita, infinita, como hablo yo del concepto de ya no hay frontera, ¿no? Es un espacio amplio, bello, infinito. Y ahí es cuando prácticamente la Moldavia rumana, la Muntenia, Valaquia rumana se cambia, se traslada a vivir a España, y se forja esta gran comunidad que crea una cultura de la movilidad de los rumanos en el mundo. Y me atrevo a hablar incluso de la última etapa, que es después de la pandemia. Hace 5 años celebramos 30 años en el CSIC con el Instituto Cultural Rumano, con la directora, que la saludo muy cordialmente, y ahora celebramos aquí. En el año 2019-2020 empezó la pandemia COVID, que transformó de algún modo también a la comunidad rumana. ¿Por qué? Porque tuvieron que buscar estrategias de supervivencia debido a la precariedad. Si, según los datos del INE, por ejemplo, en el año 2020 teníamos 884.000 rumanos, aunque sabemos que hay muchos más. Ahora, según los datos de 2024, hay 664.000 rumanos, y solo la mitad contribuyen a la seguridad social, con lo cual la gente se ha vuelto en una comunidad más precaria, ¿no? Tal vez que al principio. Por eso incluyo también esta etapa, ya que hablamos de una celebración de 35 años. Pero en todo este circuito de rumanos que se establecen, que crean, que forman familias, que tienen hijos, segunda generación, tercera generación, gente que habla español mejor que rumano, sin acento, gente joven, estudiantes de universidad que son fantásticos y llegan a mí y quieren darme una entrevista en español porque no saben rumano, y yo pregunto, ¿y por qué? Porque no lo he aprendido bien y me gustaría mucho. Pues hablaría de varias comunidades y subcomunidades, una comunidad asociativa. Hay aquí muchas asociaciones de migrantes. Una es Salva, muy buena, que da clases de rumano a los chicos jóvenes que quieren aprender. Y después hablaría de una comunidad de profesionales, de gente que encontró su lugar en España, un modo de vivir. Hablaría de una comunidad de jóvenes cosmopolitas que viajan por el mundo, que vuelven, que van y vienen, que crean vidas vinculadas con sus familias, con sus abuelos de Rumanía. Y hablaría también de algunas 2 subcomunidades a las que yo entrevisto continuamente, porque considero que forman parte de nuestra gran cultura también, que son la población de etnia roma, de etnia romaní, que son gente maravillosa, y que yo voy y les entrevisto
siempre hago trabajo antropológico también y de campo y forman parte también de la comunidad rumana y también la gente de la calle. Las personas que viven en la calle, muchos de ellos con estudios universitarios que sobreviven en Madrid y juntos construimos, me incluyo, aunque yo me considero también refugiada, inmigrante, ciudadana del mundo, ahora soy ciudadana española, pero juntos creo que forjamos una gran comunidad. En este todo, y con eso acabo, en este todo tablero creo que un papel importantísimo lo juega el mismo Instituto Cultural Rumano de Madrid, que está con la sede en Madrid, que tiene una actividad de visibilidad de la comunidad rumana, porque si no la comunidad rumana se puede diluir fácilmente en la gran ola de inmigrantes o de ciudadanos móviles de la Unión Europea, ya un italiano, ya un francés, no expatriados como se le llama, no, los rumanos no son expatriados, son supervivientes que luchan a diario con la precariedad, con la resiliencia, con esos conceptos nuevos que aparecieron después de la pandemia y que existían también antes, pero el papel del Instituto Cultural Rumano es de visibilizar esta comunidad a través de las traducciones. Para empezar, dentro de 2 días Ana Blandiana recogerá de manos de la Princesa de Asturias el premio Princesa de Asturias de las Letras, y esto es gracias a las traducciones de esta poetisa al idioma español, ¿no?, para darla a conocer. Yo creo que es muy importante también reconocer que es un triunfo para la comunidad de rumanos en España este premio y celebro la actividad en su conjunto del Instituto Cultural Rumano. Bueno, yo también quería agradecer al Instituto Polaco de Cultura y a Fundación Ortega Marañón la invitación a este debate. Y bueno, creo que si hablamos del año 1989, no podemos hablar solo de lo que ocurrió después, a partir de 1989, sino tengo que remontarme antes para poder explicar qué supuso este cambio, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, por decisiones de grandes potencias, por la situación en el frente bélico, Polonia, como otros países de la zona, se encontró bajo la zona de influencia, de dominación de la Unión Soviética y se impuso un tipo de régimen de estilo soviético. También hay que decir que estos regímenes eran diferentes en diferentes países y también diferentes en diferentes épocas, que esto no es algo tan homogéneo. En caso polaco, aquí había 2 tipos de rechazo. El primero era porque era un régimen impuesto por otro país, no era un régimen polaco, es decir, no fueron los polacos quienes eligieron estos gobernantes. De hecho, existía el gobierno polaco en el exilio todo este tiempo en Londres. Y por otra parte era un rechazo de este sistema político y económico. Bueno, este sistema político y económico, que es la versión polaca del sistema soviético, tenía sus matices con respecto a la Unión Soviética. Por ejemplo, había pequeñas empresas, había agricultores, agricultura en manos privadas. Podríamos hablar de muchos matices, y también según la época. Pero lo general es que la buena parte de la población lo rechazaba y luego resultó ser muy ineficiente. Y entonces hay una serie de fechas donde se producen, digamos, conflictos, donde de alguna manera la sociedad civil, ¿sí?, habla, hay manifestaciones, hay cambios. Puedo decir algunas fechas: 56, 68, 70, 76, quizás la fecha más importante es 1980, las huelgas en los astilleros de Gdańsk, Szczecin y luego también en las cuencas de carbón, donde se produce finalmente una negociación de parte de los representantes de los obreros y del gobierno y se legaliza el sindicato Solidaridad, que se convierte con algo
en algo así como un gran movimiento, más que solo sindical, también social y político, que llega a tener 10 millones de afiliados. Y bueno, las autoridades comunistas finalmente responden con la ley marcial. Un año después, 1981, el general Jaruzelski pues, introduce la ley marcial, legaliza la solidaridad y hay un retroceso, digamos, en este proceso ya iniciado en 1980. Bueno, los años 80 en general se caracterizan por una muy mala gestión por parte del gobierno y realmente queda más patente, digamos, ineficacia, la mala gestión económica del gobierno del Partido Obrero Unificado Polaco, pero realmente también es un gobierno militar, porque realmente en aquel entonces es el general Jaruzelski el que decide el destino del país. Entonces, a este rechazo del sistema y al rechazo de algo que está impuesto por otro país, añadimos otra cosa que es encima está muy mal gestionado. Con una crisis económica, cuando aquí se habló de Alemania después del proceso, pues en Polonia esto ocurre antes. Es decir, estamos en una situación cuando ya pasados 4 décadas después de la guerra tenemos cartillas de racionamiento. Y faltan artículos básicos que en un país que es agrícola, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Tengo que abreviar mucho, no voy a dar todos los detalles, pero es decir, la década de los 80 es el final, la culminación de esa desacreditación del régimen. Y a esto hay que unir que también en los años 80 pues, hay un proceso importante en el país, digamos, opresor en la Unión Soviética, que es la figura de Gorbachev y todos los cambios en la URSS, que también permiten, crean un contexto favorable a cambios en Polonia. Y entonces, en esta situación, en 1989, los representantes de las autoridades, digamos, del Partido Obrero Unificado Polaco, del general Jaruzelski, bueno, y los representantes de todavía ilegal Sindicato Solidaridad y sus asesores, sus también intelectuales que apoyaban a este sindicato, pues se sientan a negociar. Y son así llamadas negociaciones de la mesa redonda, que culminan con acuerdos de mesa redonda, ¿no? que producen esta transición pacífica. Eso insistiría mucho que se trata de una transición pacífica, es decir, es una transición pactada. En el primer momento, pues se permiten unas elecciones libres al Senado, a restaurar el Senado a 100% de los escaños, y en cambio en la Cámara Baja 2/3 se reservan para Partido Obrero Unificado Polaco y 2 partidos aliados que realmente formaban un grupo, un partido agrario y un partido democrático, pero realmente eran como sucursales del POU, ¿no? Ellos se garantizaban 2/3 partes de los escaños. Y resulta que en las elecciones 99 escaños de 100 en el Senado ganan representantes de Solidaridad. Y todos los escaños, una tercera parte en la Cámara Baja, pues ganan los representantes de Solidaridad. Entonces, no voy a ir en detalle del proceso, pero finaliza con una vuelta de estos 2 pequeños partidos que eran aliados del POU, se juntan a Solidaridad y tenemos el gobierno de Tadeusz Mazowiecki, el primer gobierno de un primer ministro no comunista desde mucho tiempo, ¿no? Y se emprenden unas reformas. Y en cuanto a lo político, aquí pues lo que insiste el primer ministro Mazowiecki es la línea gruesa, lo que dice línea gruesa, es decir, la política de este primer gobierno estaba encaminada en el futuro y no en el pasado.
Entonces él no quería en este momento ahondar mucho en lo que estaba pasando antes. Y se emprenden unas reformas económicas muy duras, llamado Plan Balcerovich, que era ministro de Finanzas y viceprimer ministro. Estas reformas económicas en primer momento producen un choque. Realmente estamos hablando de un choque, también aumento del paro, bancarrotas de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando también de una situación de inestabilidad, de la hiperinflación. Hay un momento que todos los polacos son millonarios porque con pantalón, jersey y algún otro elemento de ropa ya llegan a 1 millón, porque se llega a 40.000 por dólar. Pero luego se hace una denominación que cada nuevo zloty son 10.000 antiguos, se estabiliza la economía. Y hay que decir que desde aquel momento, este momento cuando ya después de introducir el plan la economía está en una situación muy difícil, pero desde este momento, un poco más tarde, digamos, no en el mismo momento, pero un poco más tarde empieza el crecimiento. Y este crecimiento hasta hoy en día es realmente un verdadero milagro económico. Que por supuesto que no todo el mundo participa de forma igual en este crecimiento. Hay diferentes etapas que se podría matizar mucho, pero viendo desde la perspectiva de estos 35 años, estamos ante un país totalmente cambiado desde el punto de vista económico. Bueno, pues entonces esto realmente, mirando así, es un éxito, es algo para celebrar. También para los polacos son momentos para celebrar la entrada en la OTAN en 99 y la entrada en la Unión Europea en 2004. Todo esto son datos positivos, son elementos, son acontecimientos que no hubieran sido posibles si no habría sido este cambio. El cambio ha tenido también, por supuesto, parte dolorosa, como digo, la primera parte de las reformas económicas, los primeros años. También tuvimos migraciones, tanto en aquella época como en la entrada en la Unión Europea, pero últimamente incluso se produce unas migraciones inversas, es decir, hay gente que está volviendo por ahí. Entonces, no quiero hablar más porque para matizar, se podrían ir más. Y hablando de este gobierno del exilio, pues cuando se elige el primer presidente, que es el sindicalista Lech Wałęsa, primer presidente en votación libre, hay un dato simbólico que él no toma el poder del general Jaruzelski, sino llega de Londres un señor mayor, un veterano de guerra, que era presidente de Polonia en el exilio, toma el poder durante unas horas como presidente en Polonia, le dan todos los honores y él traslada, digamos, su poder a Lech Wałęsa. Entonces era un elemento simbólico, de alguna manera que unía la historia de Polonia actual con la historia de antes de la guerra que fue, digamos, rota, que fue amputada precisamente por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, son unos datos históricos, no voy a hablar más porque si no, hay que hablar de otros temas. 3 países, 3 modelos, ¿no? La reunificación alemana, que es, no sé si un modelo, pero desde luego es un hecho histórico de una relevancia brutal. La revolución de la que hablaba Silvia, que representó el derrocamiento de Ceausescu y su familia y de esas élites absolutamente autocráticas, y el caso polaco que denota en términos históricos, y probablemente en la sala haya historiadores que me puedan corregir, pero permítanme el simplismo, un modelo más normativo de lo que es un proceso de transición y de cambios sustentado en elementos internos que se llevaban gestando en la sociedad polaca, y que la reconfiguración de la relación con la Unión Soviética a raíz de la perestroika sirvió como factor de aceleración.
En los tres casos se habla de vulnerabilidad, se habla de crisis, se habla de diásporas migratorias, por lo tanto no fue, como tampoco lo fue la transición española, un proceso tranquilo y sin heridas, ¿no? En absoluto. Una de las cuestiones que me gustaría que reflexionase y siquiera fuese brevemente es ¿cuál es el impacto en el sistema político actual y en la cultura política actual de esas vivencias totalitarias, ¿no? Producto de hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la reconfiguración y los acuerdos entre las potencias para la ordenación europea y fundamentalmente el impacto que tuvo la esfera de la Unión Soviética sobre lo que en el resto de Europa, en la Europa occidental se le habla el bloque del Este, ¿no? Que desde mi modesto punto de vista sigue siendo bastante desconocido, ¿no? Sí. La cultura política y la propia historia. ¿Tenemos vestigios en la cultura política actual de esas vivencias, permitidme la expresión, totalitarias? Seguimos el orden. Si queréis, os podéis interpelar entre vosotros y abriremos las preguntas al público. Sí. En el caso rumano creo que ya no hay vestigios, me atrevo a decir. Creo que fue una transición tan dura que duró muchísimo. Rumanía ingresa en la OTAN en 2004 cuando Polonia ingresa en la Unión Europea y después en 2007 en la Unión Europea. Creo que a lo largo de los últimos 35 años hubo cambios tanto a nivel de transición política, económica y social favorables y la inmigración contribuyó mucho a través de las remesas al desarrollo de Rumanía a través del modo de hacer las cosas, los que retornaron, ¿no? Creo que Rumanía se ha quedado ahora sin estos, sí, es un, hombre, siempre hay nostálgicos. Antes se vivía mejor, porque antes no teníamos comida, pero la gente estudiaba más y no, pero no hay, creo que la clase política aprendió de algún modo el modelo democrático, el mundo de los valores occidentales de la Unión Europea, se integró de un modo, creo que positivo, de tal manera que cuando yo retorno a hacer trabajos de campo en el marco de mis proyectos de investigación, encuentro una Rumanía cada vez más dinámica, más próspera, con la gente, como dijo el profesor un poco antes, que retorna. Hay cada vez más gente que desea retornar a su país, al menos los pioneros de la migración. Luego, la gente joven, las generaciones jóvenes de la segunda generación y de la tercera, pues a lo mejor querrán contribuir al desarrollo de su país desde aquí o desde otro lugar del mundo. La gente joven siempre quiere volar, esto es obvio, pero hablando de los vestigios, de los impactos, yo sobre Rumanía, ahora como veo Rumanía, la veo con una tasa de desempleo que está en la mitad en comparación con la española, por ejemplo. La veo con un Producto Interior Bruto que crece mucho más y la veo con inflación normal, que todos vivimos en las puertas de una guerra, ¿no? Sobre todo nosotros ahí, con las bases NATO y con... Yo nací al menos en una ciudad donde, bueno, a 30 kilómetros de Ren, que es Ucrania, ¿no? Pero aún así es una Rumanía próspera y dinámica, esto puedo decir. Gracias, Silvia. Sí, ese es uno de los enfoques a los que más se recurre. Es decir, a la hora de tratar de explicar las brechas o las fracturas existentes entre lo que era Alemania Occidental y lo que era Alemania Oriental, uno de los factores a los que más se recurre es decir que la población de Alemania del Este no había tenido prácticamente experiencias democráticas desde la República de Weimar, que fue una época confusa. Esto da lugar a veces a reproches que la población de la Alemania del Este tiende a tomarse bastante mal, porque se les echa en cara que es que no tienen cultura democrática y que no saben operar en democracia. Este reproche a mí me parece primero fuera de lugar y bastante poco
promisorio como modelo de explicación, porque en otros países de Europa del Este tampoco tenían demasiadas experiencias democráticas y la cosa ha funcionado en ese sentido mejor, y desde luego en España, que tampoco tenía demasiada experiencia de cultura democrática. Es verdad que la afiliación a los partidos políticos, el asociacionismo, la afiliación a sindicatos es mucho menor en Alemania del Este, y es verdad que hay modelos, bueno, que pueden seguir viviendo 35 años después. Estamos hablando de toda una generación, pues que la gente tiende más a manifestarse o a hacer peticiones que a entender la política, como, según la frase de Max Weber, titulaba un libro de Alexander Kluge que yo traduje como un lento taladrar de tablas duras. Todo eso es cierto, pero me parece un modelo insuficiente para explicarlo. Los enfoques materialistas, como los que he apuntado antes, nunca son suficientes, pero sí me parecen ineludibles. Y los enfoques culturalistas, pues bueno, tienen que explicar mejor por qué allí donde existiría en principio la misma cultura política no está ocurriendo lo mismo. Mientras que la variable demográfica, por ejemplo, sí parece ser una de las más potentes a la hora de explicar diferencias. Y muy concretamente este factor que aludía yo antes de la falta de mujeres jóvenes. O sea, estamos hablando de zonas de Alemania, distritos muy despoblados y muy desfavorecidos en lo económico, donde por cada 100 mujeres puede llegar a haber de entre 20 y 29 años, que suelen ser los grupos etarios que se estudian, por cada 100 mujeres hay 130 o hasta 140 varones. Es decir, estamos hablando de diferencias realmente abismales, ¿no? Pero bueno, en cuanto a cultura política, a mí sí me gustaría apuntar eso, porque se habla, pero también nombrar los factores positivos. Es decir, también se produjo una modernización de Alemania del Oeste con la incorporación de los 16 millones de ciudadanos de Alemania Oriental, que aportaban otras cosas que hoy en día nos parecen evidentes, pero que entonces no lo eran. Una notable secularización de la cultura política de un país que oficialmente era no confesional y hasta una religión de ateísmo de Estado, la feminización y la consolidación definitiva de muchos derechos también reproductivos de la mujer que no eran evidentes en la Alemania del Oeste. Mucha gente no lo sabe, yo lo digo siempre. El artículo que históricamente penaba las relaciones homosexuales solo entre varones en la República Federal de Alemania fue abolido en el año 1994. Yo acababa de terminar la carrera, y esto también es una consecuencia de la reunificación alemana. Y en ese sentido, quizá también sería un buen momento, esta efemérides en la que estamos poniendo un mayor foco sobre los aspectos oscuros de la transición o de la reunificación desde 1990, también poner en valor algunos de los factores positivos que supuso la incorporación del Este con una cultura política mucho más secularizada y mucho más feminizada a la República Federal de Alemania. Pero otro factor, que con esto cierro mi primer balance, que se menciona muy poco y a mí me parece muy relevante, es que bueno, la Constitución alemana tiene fama de ser la constitución más modificada del mundo, a diferencia de la española, que en 45 años solo ha sufrido 2 modificaciones. Eso es un poquito anormal. Muy pequeñitas. Y bueno, una es muy relevante. La una era la referida a la ciudadanía europea, que venía de suyo, pero la otra es bastante grave, porque es imponer una determinada ideología político-económica, elevarla a rango constitucional. Es la modificación del artículo 135. La alemana ha sufrido más de 200 modificaciones en 75 años, y una que me parece relevante es que desde el año 1949, y era una constitución que desde luego no estaba hecha por gente afín a la ideología comunista, prescribía que las políticas públicas deberían ir encaminadas a conseguir una homogeneidad de las condiciones de vida entre las distintas regiones, es decir, que no se favoreciese a una región sobre otra en la dotación de infraestructuras o de educativas. Y en el año 1994, visto cómo iba la cosa y que esta homogeneización de las condiciones de vida no llevaba avisos de producirse en un futuro cercano, se cambió la Constitución y se cambió la prescripción de homogeneidad por el término de equivalencia de las condiciones de vida. Es decir, se produjo un rebajamiento de la exigencia igualitaria de la Constitución alemana de 1949. Y a mí me parece que esta puede ser una vía quizá más promisoria para entender la evolución actual y el desencanto.
Ya en 1997, en un artículo muy famoso en Die Zeit, el pensador liberal, Ralph Dagendorf, prevenía contra esta evolución muy peligrosa y recordaba que una sociedad que se permite excluir a un número creciente de ciudadanos corre el riesgo de derivar en reacciones autoritarias, y advertía de que el siglo XXI corría riesgo de ser el siglo de los autoritarismos. Y estamos en 2024 y dentro de 2 semanas hay elecciones en Estados Unidos que van a marcar el futuro del mundo, al menos occidental y democrático, y quizás sería momento de recordar esta advertencia. Y las decisiones perfectamente legítimas, porque eran decisiones tomadas por un parlamento democráticamente elegidas, que se tomaran en ese momento, bueno, pueden también ayudar a entender esta deriva. Yo es un poco la señal de alarma que quería lanzar, además en un centro del pensamiento liberal como es la Fundación Ortega Marañón. Sí, el tema de la vulnerabilidad, si me permites, aunque una moderadora nunca se debiera pronunciar, pero el tema de la vulnerabilidad es que efectivamente genera espacios propicios para el surgimiento de extremismos y el ascenso de los populismos, ¿no? Muchas veces casi como única respuesta para hacerte escuchar, ¿no? La patada en la boca del estómago del poder, te recuerdo que estoy aquí. Por eso el gran éxito que habían tenido las sociedades liberales en Europa es que si había logrado una suerte de equilibrio inestable que tenía que ver con que unos adoptaban la economía de libre mercado, pero corregida por el efecto bienestar. Cuando se empiezan a ver dañados esos derechos, no sabiendo muy bien lo que es el estado del bienestar, porque más bien era el estado del bienestar como un derecho subjetivo. Claro, Nunca... pero por eso se trata este caso concreto, claro, porque se trata de renunciar expresamente a la exigencia igualitaria que tenía rango constitucional en la República Federal, que insisto, no era ni mucho menos un país de simpatías comunistas. Y en el momento que se empieza a renunciar a ese tipo de políticas, pues evidentemente se genera mayor desigualdad. Y casi estás asumiendo que las políticas van a generar desigualdad. Y la desigualdad tiene un precio. Siempre. En nuestro contexto ahora mismo es un ascenso muy importante del extremismo, pero mi papel aquí no es hablar. Gregorio, por favor, adelante con tu bueno, sobre los vestigios del comunismo. En la cultura soviético. Política, un poco si existen o no. Bueno, aunque es remontarse mucho, pero yo tengo que decir una cosa, que siempre tengo ciertas reticencias cuando estoy oyendo que, bueno, que determinados países no tienen ahí cultura democrática. Bueno, concretamente en Polonia tenemos la primera Constitución Europea de 1791, es anterior a la francesa, y tenemos todos siglos de historia de un sistema político bastante peculiar, que era la democracia nobiliaria. Bien es cierto que luego hay la época de reparticiones, y también habría que matizar qué ocurría en cada uno de los territorios ocupados por alemanes, austriacos y rusos. Pero así decir que no hay tradición democrática, eso no se puede decir. Y yo creo que prueba de eso también es este acuerdo de mesa redonda. Es decir, que finalmente digamos, tanto los gobernantes comunistas como los representantes de Solidaridad y la sociedad, pues fueron capaces de pactar una transición pacífica, ¿no? Ordenada. Y yo creo que, bueno, quedan, por supuesto, en la política los líderes políticos todavía, que estaban en las filas del Partido Obrero Unificado Polaco y ahora están en las filas de Socialdemocracia, bueno, izquierda, ahora se llama izquierda, que son varios grupos que forman izquierda. De hecho, algunos líderes jóvenes de POUP volvieron al poder. Por ejemplo, el presidente Kwaśniewski, el que fue presidente durante 10 años, durante 2 mandatos, pues salía de las filas del POUP, ¿no? Es decir, Polonia Democrática le eligió 2 veces. Bueno, también en otros partidos hay digamos,
los políticos que eran opositores. Es decir, todavía en la política están presentes los protagonistas de esta historia, aunque ya muchas veces son pocos, porque están presentes los que eran jóvenes en aquel entonces. Yo creo que en cuanto a lo que es la economía se ha dado una vuelta, pero brutal, es decir, y esos datos realmente son muy positivos, ¿no? Porque estamos hablando de un país que tiene menos paro de la Unión Europea junto con la República Checa, ¿no? Estamos hablando de crecimiento constante. Digamos que yo diría que, por supuesto, si se mira a largo plazo, hay elementos en la economía que pueden ser de aquellos tiempos, pero yo creo que muchas cosas se han superado, y en cuanto a la vulnerabilidad, yo creo que era algo característico de estos primeros años 90. Por eso el caso de Balcerowicz, el plan de Balcerowicz, se hablaba de plan de choque. Realmente era un choque, era muy duro y produjo un desempleo en varias regiones, porque, por ejemplo, este sistema anterior se caracterizaba, por ejemplo, por unas empresas que daban, digamos, trabajo a toda una ciudad. Y si estaban en bancarrota, pues de repente toda la ciudad caía en desempleo. También había otro problema, que eran las granjas estatales. Digamos que en Polonia, al contrario de los demás países del bloque, pues había agricultura privada, pero había como 10% de granjas estatales, agricultura en manos del Estado, y estos empleados, digamos, de esas granjas estatales no se trataron bien. Y estas regiones tuvieron muchos problemas en los años 90. Pero yo creo que poco a poco, mientras se desarrollaba el país, también los propios políticos se dieron cuenta que estas recetas que producen tanta desigualdad no son buenas. Y poco a poco iban adaptando políticas más prosociales, sin entrar aquí en indicar qué partido, porque ocurría con muchos partidos. El impulso inicial era: el libre mercado nos va a salvar. Tenemos que luchar, como decía Darwin, en el reino animal. Y esto nos va a producir el crecimiento económico. Bueno, Balcerowicz no decía eso, ¿no? Era un poco, no digo que era él, pero digamos que había un ambiente en los primeros años 90 de fuerte rechazo de todo lo que tiene que ver con el Estado, por ejemplo, con lo público, porque como antes eran tan ineficientes estas empresas. Bueno, incluso hubo bastante exceso en esto, es decir que hay que privatizar todo y todo tiene que ser libre mercado, nada más. Pero poco a poco los políticos, los intelectuales, se empezaban a dar cuenta que esto es negativo, esta falta de cohesión social. Y creo que la situación actual es mucho mejor en ese sentido. Por dos factores, porque ha crecido mucho el producto per cápita, la renta, los sueldos, pero también porque hay ya más conciencia entre las élites de que no se puede permitir este tipo de situaciones, que la falta de cohesión social es muy peligrosa, además que es muy injusta. No sé si correspondo. Claro, Sí, claro, sin claro. duda. Comenzaba ahí con su intervención diciendo, o al menos yo lo he entendido, que estamos muy acostumbrados a escuchar los diagnósticos y hacer las reflexiones, pero pensar poco en los retos, ¿no? y también en las lecciones aprendidas. Me gustaría que hablaseis de eso ahora, ¿no? ¿Qué retos tenemos por delante, teniendo en cuenta este escenario en el que estamos, y cuáles señalaríais como las lecciones aprendidas más relevantes de este proceso, en el orden que queráis? Adelante. Sí, bueno, podría empezar, si me lo permiten. Sí, por supuesto. Rumanía creo que ha aprendido mucho del occidente, de España en este caso, pero le queda todavía aprender a desarrollar un turismo de calidad, creo, en el plano de la infraestructura,
a implementar bien los fondos europeos. Creo que es un reto a construir autopistas de calidad que permitan al turista de todo el mundo a disfrutar de la belleza del país, que no puede porque tarda 8 horas en un tren. Creo que le falta esta parte en la parte económica, ¿no? Y luego si cumple los criterios de convergencia, tal vez en 2027 pueda ingresar en la moneda única, que es un reto para Rumanía, ¿no? Tener la moneda única. Y después, como hablaba el profesor un poco antes, pues recuperar esta parte demográfica perdida de algún modo, ¿no? Tal vez por el retorno de las personas, tal vez por más nacimientos, porque también Rumanía perdió como 3 o 4 millones de habitantes, no solo por la inmigración, sino también por el factor demográfico, por baja fertilidad, ¿no? Por la dificultad de la transición económica y social, ¿no? que tuvo que pasar. Pero en líneas generales es la parte económica, la infraestructura, ¿no? La que todavía necesita, es un reto para Rumanía. Por lo demás, yo creo que también tiene que buscar un poco su perfil en Europa y lanzarse un poco más, ser más ella misma. Es decir, es Rumanía, no es un país invisible o un país que cumple los dictados de nadie. No, nosotros la OTAN, o nosotros Rumanía. Tenemos que cumplir este reto y tenemos que aproximarnos a los valores occidentales, o ya los hemos asumido, pero ahora nosotros, es nuestro turno, ¿no? Teniendo en cuenta además el papel que tiene de país de frontera con Moldavia, donde hubo elecciones antes de ayer, y con Ucrania también, y con los demás países que ya sabemos cuáles son, los Balcanes occidentales, Albania y demás, que hay mucha polémica en el ámbito de la inmigración en estos momentos, y ahí Rumanía tiene que crear también una política de inmigración también suya y que funcione. Creo que son retos importantes para Rumanía, a nivel económico, a nivel social. Yo creo que a nivel político tal vez los retos los está cumpliendo. Habrá elecciones también este otoño en Rumanía y vamos a ver lo que ocurre, pero yo, y voy a finalizar, veo que los cambios de Rumanía, yo no me los esperaba porque hice una tesis sobre la transición de Rumanía y su integración en las estructuras europeas y atlánticas defendida hace ya 24 años, se dice pronto, en 2000. Y estaba como desilusionada, pero cada vez me ilusiono más, ¿no? Y pienso en los retos y pienso que va a cumplir con esos retos. Y pienso también que este gran capital humano que se haya ido por el mundo, que gran parte de este capital humano no es que retorne, pero que no se vaya más gente, sobre todo. Y los jóvenes que entrevisto me dicen, no nos vamos a ir solo para estudiar. Queremos retornar, queremos volver a Rumanía, queremos contribuir, estamos bien. Además, el sector de tecnología funciona muy bien, TIC, en Rumanía muy bien, mucho mejor que en muchos países occidentales, y veo este potencial, ¿no? Que ellos desarrollan y una clase intelectual muy dinámica y unos jóvenes y unos niños que aprenden robótica desde los 10 años, que son bilingües, trilingües, que son fantásticos en su crecimiento, ¿no? Que son ya europeos, y para mí es una alegría como persona que nació y creció en una dictadura. Muy bien, Silvia. Iván. Sí, yo creo que mis compañeros de mesa lo han explicado muy bien a nivel histórico y además de forma muy personal y muy emotiva. Es lógico que el descrédito de políticas de socialismo de Estado que evidentemente hayan fracasado de forma rotunda a nivel económico, tiene cierta lógica que dirá lugar a una reacción pendular y a una creencia casi ciega en las bondades del mercado desregulado, pero los resultados de ese movimiento pendular están a la vista. Yo creo que es urgente recuperar un discurso político y un cierto consenso en el discurso político sobre la necesidad de recuperar cohesión, de reintegrar a los que se marchan y de integrar a los que llegan, y de no
retroceder a discursos identitarios o nacionales que están concebidos precisamente para excluir a otros a los que les echan la culpa de nuestros males. O sea, creo que esto es una lección común para los tres países, con todas sus diferencias, y para el país en el que nos encontramos, donde este tipo de discurso está adquiriendo tintes inquietantes, ¿no? Hay un apunte que sí me gustaría hacer, porque el tema da para mucho, pero quizá este no va a salir o podría complementarlo desde esa parte, porque efectivamente la cultura política en Alemania del Este es diferente a la de la Alemania Occidental. Por ejemplo, en las fundaciones que han jugado un gran papel, la Marañón o la Konrad Adenauer, en la configuración de la dinámica política civil, lo que se llama sociedad civil, en los países democráticos occidentales, allí ha faltado. No se ha hecho eso porque se dio un salto al vacío. Lo que a mí sí me parece urgente es recuperar mecanismos de participación. O sea, lo que no puede ser es que haya un porcentaje ya mayoritario incluso de la población que no se siente consultado y que no se siente representado en el sistema de democracia representativa. Y estas son muchas de las voces que están surgiendo ahora en Alemania. Yo me limito a darles eco aquí, aunque coincido con ellas, en que quizás sea el momento de ir completando los mecanismos de democracia representativa con otros mecanismos de democracia participativa, concretamente, lo quiero decir con todas sus letras, con órganos consultivos de ciudadanos elegidos por sorteo, para saltarse los sesgos que está produciendo la democracia representativa, de modo que también se vean representadas personas sin estudios, personas de las clases desfavorecidas, personas de distintas edades, y que su punto de vista sea tenido en cuenta a la hora de facilitar unas tomas de decisiones no basadas en la mayoría y los que han ganado imponen su política y los demás esperan su turno, sino a generar consensos que tengan en cuenta las distintas perspectivas. Esto, por ejemplo, me parece que hubiese sido especialmente urgente durante la enorme crisis que supuso la pandemia, y donde las soluciones que se estaban tomando respondían sí al consejo de los expertos médicos, pero había también muchos médicos que decían necesitamos incorporar más voces, necesitamos incorporar la perspectiva de los psiquiatras, de los psicólogos, de salud mental, necesitamos incorporar perspectivas sociológicas, necesitamos incorporar las voces de los mayores, de los que viajan en transporte público, de los que se están quedando más descolgados debido a las necesidades de salud pública y a las reacciones muy drásticas, como lo fue el confinamiento que estamos preconizando. Ese fue un momento que hubiese requerido de procesos de toma de decisión más inclusivos, y este podría ser un buen momento para empezar a planteárselo, porque la crisis del desencanto con lo político, incluso con la propia forma de democracia, me parece que ya es suficientemente grave como para empezar a plantearse alternativas y a no descalificarlas de entrada. Pero esto ya es un poco global, ¿no? Sí, es global, por supuesto. Esto quería ir más allá de no solo Alemania. en las democracias, creo que aquí también en las necesitamos. una crisis de las democracias avanzadas. Efectivamente. Nos debatimos ahí entre la democracia electiva y la democracia efectiva, y usamos instrumentos del siglo XIX para gestionar democracias del siglo XXI. Probablemente estemos ahí en el camino con mayor o menor fortuna. Bueno, es curioso que como solución se propone aquí algo que es conocido de la antigua Grecia, los de sorteos. Claro, los sorteos, sí, exacto. Bueno, es un problema efectivamente global, y creo que de alguna manera concierne por igual a todos los países, o más o menos por igual. Nuestros países tienen un problema que es la cercanía de un conflicto armado, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y es algo que sí que supone un reto muy considerable, y concretamente Polonia y Rumanía son países fronterizos para todo el mundo, pero para es así. Nosotros más todavía. Entonces, esto hace que determinados recursos del Estado muy importantes tienen que ser destinados al ejército. También que la sociedad tiene que pensar que el servicio militar
o algún tipo de otro tipo de servicios militares, porque no estoy hablando aquí de que todos tienen que estar 2 años en el ejército, ¿no? Pero que hay otros modelos, por ejemplo el modelo de Finlandia, ¿no? O de Suiza, es decir, que son temas que igual en la parte un poco más lejana de este conflicto no se plantean o no se ven como tan urgentes. En cambio, por ejemplo, a Polonia es una cosa realmente central en este momento, porque ya no se habla de 2%, tiene que ser 3%, tiene que ser más incluso. ¿Por qué? Porque si no se hace esto, si no se arma el país, pues corremos el riesgo de tener la situación bélica en nuestro suelo. Quizás los primeros, los países bálticos, pero si los países bálticos son atacados por la Unión Soviética, por Rusia, entonces la OTAN tiene que reaccionar. ¿Y desde dónde va a reaccionar? Va a reaccionar, tiene que estar implicada Polonia, necesariamente. Entonces, digamos, es un factor que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de la situación de nuestros países. Y también, por supuesto, afecta a Alemania. Creo que Alemania es un problema gordísimo, porque es como cambiar totalmente de chip. Claro. Nosotros no cambiamos de chip porque ya sabemos con qué nos enfrentamos. Estamos más cerca y asumimos un poco el papel que en su momento tenía la Alemania occidental. No hay que adelantar escenarios, por favor. No, escenarios no hay que adelantar, pero hay que ser preparados Sí, para estamos evitar. preparados, Para creo evitar, que para estamos evitar. preparados también para evitar y para reconstruir. Entonces, No cuando hay que hablamos de lo ataques. sí, y hay un tema que, por supuesto, que esto es como algo que te tiene que ver con el 89 también, ¿no? Con esta retirada, digamos, con esta disolución de la URSS que ahora tenemos como una reacción en Rusia contraria a este proceso, ¿no? Y el intento de recuperar los territorios, porque cuando empieza la guerra en Ucrania no es porque quieren atacar solamente a Ucrania. Hay un ultimátum donde dicen que las fuerzas de la OTAN tienen que ser retiradas al oeste del río Oder, tienen que ir todas estas fuerzas fuera de Polonia. Nosotros no atacamos si otra vez nosotros mandamos, más o menos así. Yo le he dicho, sí. yo he dicho esto. Pues desde siempre, desde hace 30 años, quiere recuperar su vertiente Claro, próxima, claro. la antigua Unión Soviética. Claro, Así. es eso, pero digamos No que es, nosotros cuando son planteamos conflictos temas así de democracia general y de sorteo y todo eso está bien, pero también tenemos un contexto que es bastante duro. Sí, No, tiene- si hablamos de la guerra yo puedo quedarme aquí toda la noche. Sí, sí, por De supuesto. geopolítica. No, pero no, cuando hablamos de los retos, pues hay muchos retos para cada estado, ¿no? Sí. Pero de repente gastar miles de millones en aviones o en tanques, Sí, pues eso supone que no se gasta en la sanidad, por ejemplo. exactamente. Pero en algún momento es necesario, lo siento mucho, porque si no se hace, pues podemos tener la situación donde vamos a tener hospitales bombardeados, por Pero hay que ejemplo. reconstruir Ucrania. Sí. Después de dar dinero para armas, ahora hay que Sí. reconstruir. Pero bueno, la Toca. reconstrucción puede Toca ser repartir. cuando termine el conflicto, porque Sí, en este vamos a momento ver si termina la guerra. o se convierte en algo congelado. En este momento es bien curioso y con esto terminamos y damos la palabra al público porque al final todo Hablamos de la confluye- guerra. todo confluye en la geopolítica mundial. Evidentemente hay un Efectivamente. deseo de Rusia como potencia mundial Sí. de recuperar una hegemonía. Sí, Ha ido Sí, hay de los progresivamente, De Eurasia. ha ido No progresivamente únicamente dejando su semilla en la guerra de Siria, Sí. evidentemente en las relaciones con China. Saben que aquí, están reunidos, de- ¿no? de- Estos días en estos Kazán, días está justo. y que son 10 en vez de 6 Sí, en sí, los son BRICS 10. y que Son- Emiratos Árabes entre Unidos ellos se Egipto, hacen- ¿no? Sí, de efectivamente. verdad lo siento, Sí. No, no, pero tuve No, que no, sacar pero esto muy porque, bien, ha hecho porque muy si bien. no pensamos que estamos Sí, sí, hablando no, de una no. isla No, que no, para antes nada.
estábamos con la URSS, pero ahora ya estamos ahí y nos podemos centrar tranquilamente en divagar cómo vamos a mejorar el sistema político y todo eso. Y hay un factor que es muy crudo y muy duro. Pero fíjate que yo creo que has dado un poco en el quid, ¿no? Habéis dado en el asunto central, y es que formamos parte de una comunidad mucho más amplia, ¿no? En la que estas diferencias quedan diluidas ante temas que tienen un alcance global. Lo primero, y me ha encantado cuando has dicho conflicto, bueno, guerra, ¿no? Porque este eufemismo que utilizamos para hablar de las guerras abiertas, ¿no? Son guerras. Una la tenemos en Europa, desde luego la de Oriente Medio, pero es que hay 25 guerras abiertas en África Central y Subsahariana que no pasan desapercibidas a efectos de la seguridad interior de la Unión Europea. Y 70 muros, muchos más de los que habían. Y aquí hay un tema que hemos hablado de migraciones, pero nosotros, Rumanía, Alemania, Polonia y también España, pues han recibido muchas personas de Ucrania. Sí. Y eso tiene refugiados, y eso tiene que ver con la guerra. Y es un poquito irónico celebrar el aniversario de la caída de un muro, sí, en el que murieron 140 personas, todas las cuales son una tragedia, sí. Pero creo que las cifras, pues no necesito extenderme sobre ello. Mira, yo por daros un par de datos, yo me dedico a esto, a estudiar la seguridad interior. Las migraciones no van unidas. La seguridad tiene muy poco que ver con las migraciones. Y es muy curioso, el Sahel, que es el escenario distópico en el que Rusia y China tienen un papel absolutamente brutal, confluyen dos tráficos, dos grandes redes de tráficos de múltiples organizaciones. Una, el tráfico de drogas, se mueve más o menos entre 20 y 40 millones de toneladas de cocaína. La horquilla es bonita de ver, ¿no? Dice entre 20 y 40, ¿qué habrá, no? Cuando dices entre 20 y 40, estás más que nada. Aproximadamente unos 2.000 millones de dólares pasan por el Sahel, donde están organizaciones criminales, donde están organizaciones terroristas, y el tráfico de seres humanos. En el año 22 pasaron por el Sahel unos 400.000 migrantes, que no inmigrantes, procedentes de África Central y Subsahariana, que necesariamente tienen que pasar por allí para hacer su camino de diáspora, ¿no? Por cada uno de esos migrantes reciben organizaciones criminales unos 1.250 euros que se cobran en efectivo o con cualquier tipo de explotación. La de las mujeres no hay que explicarla, todos sabemos qué es lo que tienen que pagar, los hombres, los trabajos forzados, la esclavitud. Todas esas son realidades que están construyendo, y en la que, por cierto, Rusia y también China están jugando un papel, entre otras cosas, porque también hablamos eufemísticamente de actores no estatales cuando nos estamos refiriendo a la colaboración con organizaciones que son más criminales, por aquello de las guerras. Bueno, palabras, por favor, tenemos aquí 3 autoridades. 1, 2, empezamos en orden, si le parece, justo por usted, sí, y después usted. Bueno, voy a tratar de, para encuadrarlo, para identificarme. Yo soy psicóloga, psicoanalista de terapia de familia, vengo de toda la época de higiene mental, por lo que comentaba. ¿Cómo era su nombre? Ivonne Zubiaur. ¿Cómo? Ivonne Zubiaur. Yo también siento esa carencia. El tema de trabajar en salud mental. Lo que después de la pandemia yo observo, vivo aquí, soy de Buenos Aires, pero vivo aquí, viví en Barcelona y en Madrid desde los años 80, de la época justamente militar en Argentina, o sea que también estoy metida con todo. Sigo mucho en todo esto, sigo mucho Rumanía, Normanía, que me encanta, y me interesa mucho la cultura desde el punto de vista antropológico. Yo creo que para mí, hago mi propia interpretación, que es una evasión que me permite seguir viviendo. Porque como latinoamericana, o estoy en contacto, el tema de ya no es de las drogas, sino de las mafias que están dominando el mundo, ¿no? O sea, bueno,
pasó en Alemania, pasó en Holanda. Ecuador es un país que yo conozco que era maravilloso y ya la droga se mete dentro de una coalición junto con los gobernantes. O sea, un poco a lo mejor es demasiado contrastante, porque creo que los cambios son muy contrastantes actualmente, ¿no? Porque el tema de la democracia, yo obviamente debo tener educación burguesa en cuanto soy de filosofía, de psicoanálisis, pero me interesa todo lo social y me resulta un poco difícil la situación actual. Yo he intentado, estoy con grupos de multifamiliares a nivel de salud mental aquí en Madrid, que es de lo público, pero se van cerrando cada vez más las ventanas de trabajo a nivel público y a nivel presencial, porque ahora todo lo hacen por Zoom. Yo tengo mi propia resistencia, como decía Matei Wisniewski, él decía el teatro de la resistencia. Mi resistencia, yo no trabajo con Zoom, las terapias no se pueden hacer por online y van a inventar un robot que hagan las terapias también. O sea, ese es un mundo que se está desarrollando cada vez más, porque, bueno, como decía Bourdieu, que me parece maravilloso todo lo que ha hablado Bourdieu en la miseria del mundo, lo que importa es el capital, el neoliberalismo que está en todos los lugares y la polarización que hay en cuanto a que todos se pelean y en blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro y a matarse. Entonces, que yo lo escuchaba, decía lo de salud mental y es algo que yo lo voy rastreando, pero me encuentro con puertas cerradas por todos lados, porque se puede hacer de mi época, se hacía salud mental a nivel comunitario, tenía que ver con el urbanismo, tenía que ver con los grupos sociales, tenía que ver con las reuniones, que eso no existe ahora. Yo recibo llamadas de pacientes porque si trabajo online o no online, no importa el diagnóstico, no importa lo que tiene. En los grupos del contexto de afuera tampoco la gente quiere participar, ¿no? O sea, yo veo como todo, digamos, no soy fatalista ni soy catastrófica, creo que la energía se transforma, que nos estamos reagrupando de otra manera, ¿no? Que se está creando otra cultura, ¿no? Estamos viendo otra época. Pero a lo que realmente tengo un poco de miedo es, por ejemplo, lo que cobra un chico de Holanda, en Marsella, de Puerto, de un chico que no está en edad de penal, de 13 años, le dan 2.000, no sé cuántos miles de euros y matan a los sicarios, y matan a tal, y eso en muchos países, bueno, Latinoamérica está atravesada, pero en Europa también está atravesada. Adelante, por favor. Sí, usted. Quería preguntarle a usted, ¿cómo ve el levantamiento de Praga de 1967, cuando Jan Pala se quemó delante de los tanques soviéticos? ¿Es la antesala de la libertad y la caída del muro? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ven la participación de Ronald Reagan y Gorbachev? Fue muy importante para la caída del muro. Y a Ivonne, ¿cómo ven el papel de Helmut Kohl en la reunificación alemana? Y a Polaco, ¿cómo ven la participación del movimiento de solidaridad de Walesa y Juan Pablo II en la libertad de Polonia? ¿Y qué influencia ves a la humana? ¿Cómo es la influencia ves en la influencia de la caída del muro de Berlín en el levantamiento contra Chaucescu? La influencia del muro de Berlín. ¿Me pueden contestar la sí. pregunta? Bueno, son muchas, Son muchas, no sí. hemos entendido casi nada. Son muy breves, muy sencillas, muy breves. El levantamiento muy rápidamente es una de las precursores porque manifiesta digamos, es un pequeño síntoma del descontento interno que había en torno a esa situación de totalitarismo. Yo no soy historiadora y no conozco tanto, ¿no? Lo que es son preguntas referentes a lo que hablamos. sí, exactamente.
Entonces, precisas, ¿no? sí, que es por lo que yo he estado escuchando estos 3 días que hemos estado hablando, sí que efectivamente es uno de los elementos precursores del cambio, ¿no? Pero tiene probablemente más importancia lo que pasó en Polonia en Pues su día. efectivamente en Polonia la institución de la Iglesia Católica siempre ha tenido este papel que salía del mero papel religioso, porque en la época todavía del reino de la democracia nobiliaria, por ejemplo, los primares de Polonia eran regentes del reino. Cuando la monarquía era electiva, pues cuando moría el rey, se elegía uno nuevo. Había una monarquía electiva en Europa, en Polonia. Entonces los primados eran regentes. Luego en la época de los repartos, también era una institución de alguna manera que unía el país que no existía como Estado, porque había trozos en Imperio Ruso, trozos en Imperio Austriaco, trozos en Prusia, luego Alemania. Lo mismo ocurrió en la época comunista, es decir, era una institución que era la única institución importante, fuerte, que no ha sido dominada por el poder, aunque bueno, ha tenido bastantes digamos, intentos y algunos han logrado, pero en general podemos decir que no. Hace poco celebramos 40 aniversario de la muerte del padre Jerzy Popiełuszko, que fue asesinado precisamente en la época de los años 80. Y era un sacerdote que hablaba de que hay que vencer el mal por el bien. Realmente no era nada radical, pero tenía mucho apoyo social, ¿no? Y en este contexto la figura del Papa Juan Pablo II, evidentemente, cuando es elegido a finales de los años 70, él visita Polonia y hay unas manifestaciones, hay misas, pero también esas misas son una especie de manifestaciones porque hay multitud de personas reunidas en torno al Papa. Y entonces eso es uno de los factores que precipita luego la situación del año 1980, ¿no? La gente pierde el miedo, porque hay unas, digamos, reuniones masivas a lo largo del país. La gente pierde el miedo y nace Solidaridad en 1980. Entonces, efectivamente, la Iglesia Católica tuvo un papel también moderador en las negociaciones de mesa redonda. En 1989 hubo representantes de la Iglesia como gente que era de confianza de ambas partes. De alguna manera actuaban como moderadores, ¿no? Y también en cuanto al Papa Juan Pablo II, bueno, era una autoridad para los polacos por su papel, digamos, relevante en el mundo. También su voz se oyó cuando Polonia entraba en la Unión Europea. Hubo un referéndum que lo apoyó, la entrada de Polonia en la Unión Europea, de alguna manera. Pues evidentemente, tenemos aquí las negociaciones de mesa redonda, no porque los comunistas, el gobierno, lo digo los comunistas, el gobierno de aquel entonces, que realmente era un gobierno digamos, dirigido por el general Jaruzelski, ¿no? Aquí, bueno, al final es utilizar esto como el Partido Obrero Unificado Polaco, pero también había otras instituciones, digamos, pero detrás del general Jaruzelski. Pues yo creo que al final de este proceso, cuando culmina este proceso, había mutuo respeto, en cierto sentido, ¿no? Que los líderes del poder de aquel entonces, de los años 80, que hubo, por otra parte, quienes dictaban y quienes tomaban la decisión, y algunos representantes de la Iglesia hasta fueron asesinados en los años 80. Pero, por otra parte, pues este papel moderador era muy importante y yo creo que contribuyó de alguna manera para que el proceso fuera pacífico. ¿Sí? Este es el tema, que teniendo una institución con esta autoridad, esto favoreció la solución pacífica.
No sé si respondo. Y por supuesto, solidaridad, 10 millones. Bien es verdad que en 89 no hay 10 millones. Es decir, los años 80 pues debilitaron bastante al sindicato que estaba en la clandestinidad, había migración, había gente, también gente que estaba internada, había represalias, y eso cuando hay este proceso, pues quiere decir que la solidaridad a finales de 80 no era la solidaridad del año 80, es un poco diferente, pero sigue siendo, es decir, esta causa primaria de la negociación de mesa redonda. Es decir, realmente es movimiento obrero de los astilleros, los mineros, los que producen el cambio. Y es también un poco curioso cómo algunos obreros después lo tienen muy crudo, después desde el punto de vista económico, cuando hay estos cambios. Pero es el movimiento, hay por supuesto una oposición política de los intelectuales, hay iglesia, pero también hay movimiento. Pero como decía, por una parte era movimiento obrero, pero por otra parte era un movimiento más amplio, como un movimiento social, o diría incluso nacional, porque asumía también el papel de no existentes partidos políticos, porque los partidos políticos solamente podrían nacer oficialmente después de 89. Bueno, hubo uno que se llamaba Confederación de Polonia Independiente, eso lo digo como anécdota y aquí cierro, que hubo algunos en la clandestinidad, y uno que es bastante interesante el caso, porque ellos entraban porque en la votación en los años 70, 80, se votaba a Frente de Unidad de la Nación, que ya eran partidos los votos entre Pope, que tenía mayoría, el Partido Democrático, que representaba a los artesanos intelectuales, y el Partido Agrario Unificado, que representaba a los agricultores, ¿no? Porque representaban diferentes clases. Ya estaba esto decidido, era como una especie de plebiscito. Y entonces los miembros de este partido clandestino, ellos tenían agallas, tenían valor, iban y se presentaban en los locales electorales y dicen: este es candidato por parte de Confederación de Polonia Independiente, por favor tiene que añadir su nombre como para votar. Y entonces directamente a la cárcel. También hay que decir una cosa, que desde el año 76 la situación en Polonia ha cambiado un poco. Esto a raíz de la conferencia de Helsinki, es decir, bueno, ahora no me falta el nombre, digamos, de acuerdos que se han hecho en Europa, de conferencia, ahora se llama, bueno, eran unos acuerdos internacionales que integraban una parte de derechos humanos. Y entonces los opositores en Polonia, digamos, tenían un arma para apoyarse. Y hay que decir que el régimen de Gierek de los años 70 no aplicaba la violencia de tal manera como se aplicaba en los años 50. Entonces, la oposición entre los intelectuales, entre los obreros, pues estaba creciendo, también estaba creciendo el segundo círculo editorial, es decir, los libros clandestinos. Todo esto se une, pero sin duda alguna, el papel del sindicato de solidaridad es crucial, y también es muy importante el papel de la Iglesia y Juan Pablo II. Siento ser portadora de malas noticias, vamos a tener que cortar porque son las 8:30 y hay unas cuestiones de orden no institucional, pero no quiero cerrar sin decir una cosa, el papel de la cultura en todos los procesos de transición. Otra cosa que hemos aprendido a lo largo de estos 3 días es que hubo movimientos precursores prácticamente en todos los países de la órbita soviética. A partir de 1950 periódicamente tenían sus intentos de liberación, algunos dentro de la propia Unión Soviética, como es el caso de las repúblicas bálticas, que representó que en algunos casos, como el caso de Lituania, creo recordar que prácticamente todos los intelectuales, profesores de universidad tuvieron 20 años de vacaciones en Siberia, con lo cual realmente lo que había eran unos intentos de acallar la cultura, pero no podían hacerlo porque vuela libre, ¿no? A pesar de lo que decía Vargas Llosa, lo primero que te quita
el totalitarismo es el libre albedrío, la gente sigue pensando. Y dos cuestiones de orden final. Una, agradecer a las instituciones que nos han acompañado, al Instituto Rumano de Cultura, al Instituto Polaco de Cultura y creo que el Instituto Goethe. Y luego contarles un pequeño secreto. Están ustedes en la biblioteca del filósofo Ortega y Gasset. Toda esta institución cultiva dos patrimonios intelectuales, ambos liberales, el del filósofo Ortega y Gasset y el de Gregorio Marañón. Este espacio para nosotros tiene un interés increíble. Por supuesto tenemos también el archivo, hemos aglutinado toda la obra del filósofo, pero esta era su biblioteca personal. Aquí están primeros volúmenes, entre otros, del contrato social, algo que deberíamos leer más a menudo. Muchas gracias a todos por la participación y, por supuesto, yo creo que los ponentes...